El monasterio de Santa María de Sobrado es un monasterio español de fundación medieval que se encuentra ubicado en Sobrado, La Coruña, Galicia. Es también conocido como Monasterio de Sobrado de los Monjes, en gallego, Mosteiro de Santa María de Sobrado dos Moises. El monasterio fue fundado en el año 952 por Hermenegildo Aloítez, conde de Presaras, y su esposa la condesa paterna Gundesinde. Aparece citado ya en documentos de finales del siglo X, con el nombre de San Salvador. La historia de los 150 primeros años de vida del monasterio no está suficientemente estudiada. Sabemos que a principios del siglo XII el monasterio se encuentra abandonado. El monasterio fue heredado por los descendientes de los fundadores, miembros de la Casa de Traba, y casi 2 siglos después, en enero de 1142, 2 de los personajes más destacados de este linaje, Fernando y su hermano Bermundo, entregaron el monasterio a los monjes cistercienses, y fue entonces cuando San Bernardo de Claraval envía desde la abadía de Claraval, en Francia, de donde es abad, una comunidad de monjes. Así, el 14 de febrero de 1142 comienza en Santa María de Sobrado la vida monástica cisterciense. Durante el resto del siglo XII y el siglo XIII, el monasterio desarrolla una gran actividad espiritual y económica. Después, como la mayoría de los monasterios de España y Europa, conoce una etapa de decadencia que se detiene en el año 1498, al incorporarse a la congregación de San Bernardo de Castilla de la Orden del Císter. El monasterio recupera gran parte de su grandeza. La mayoría de los edificios que actualmente se conservan comienzan a construirse a partir de esta nueva época. La monumental iglesia se termina a finales del siglo XVII y en el año 1708 se consagró solemnemente. Santa María de Sobrado sufre una nueva etapa de decadencia que culmina en 1834. El 21 de septiembre de 1834 se suprime por real orden el monasterio. Al año siguiente, 1835, la mayor parte de los monasterios de España son también suprimidos por una orden general y definitiva de desamortización. El monasterio de Santa María de Sobrado, sus edificios y posesiones son vendidos a personas no relacionadas con la institución religiosa o eclesiástica. Se inicia un deterioro progresivo de los edificios que acaban convirtiéndose en un enorme montón de ruinas y piedras. En el año 1954, por encargo del cardenal Fernando Quiroga Palacios, arzobispo de Santiago de Compostela, el monasterio cisterciense de Viaceli, situado en la localidad de Cobreces, en Cantabria, se hace cargo de su reconstrucción y en el mes de julio de 1966 envía una comunidad de monjes de la orden cisterciense de la Estrecha Observancia, trapenses. El 25 de julio de 1966, solemnidad del apóstol Santiago, comenzó nuevamente la vida monástica en el monasterio de Santa María de Sobrado. El monasterio de Santa María de Sobrado, dos Monses, conserva bien la iglesia y buena parte de las dependencias monacales, 3 claustros, la sala capitular, el refectorio, cocina, sacristía, biblioteca, etc. La iglesia del monasterio de Sobrado, dos Monses, es un fastuoso edificio del barroco del siglo XVII, estilo que, junto con el románico, forman el principal binomio artístico y cultural de la comunidad gallega. Se trata de un templo cuya planta tiene cruz latina. El cuerpo principal de la iglesia se articula mediante 3 naves de distinta anchura,
más estrechas las laterales. El espacio del crucero se solucionó mediante una gran cúpula semiesférica. Los soportes de las arquerías que separan las naves son pilares cuadrados. La espectacular fachada de esta iglesia es obra de Pedro de Monteagudo, y en ella, además de la habitual intención de crear dinamismo y juegos de luces mediante relieves, se aprecia un peculiar anhelo de verticalidad. Tal efecto lo consigue el arquitecto mediante dos altas torres, campanarios formados por un gran cuerpo de elevación prismático superado por tambor y capulín. Estas torres dejan poco espacio central a la fachada propiamente dicha, por lo que sus elementos arquitectónicos y decorativos necesariamente se ven obligados a la esbeltez. Este espacio central de la fachada se divide en dos grandes cuerpos. En el primer cuerpo se halla la puerta dintelada y por encima una estatua de la Virgen de la Asunción en una hornacina rodeada de estructuras decorativas barrocas. Flanqueando estos elementos aparecen dos parejas de altísimas columnas corintias de fuste estriado. El cuerpo superior tiene un ventanal también adintelado, más un escudo rodeado de nuevos por columnas y frontón curvo. El monasterio de Sobrado dos Monses conserva nada menos que 3 claustros, el de la hospedería o de peregrinos, el procesional y por último el llamado claustro grande. El claustro de la hospedería, situado junto a la iglesia, es de comienzo del siglo XVI, de austeras líneas herrerianas. Los arcos de las pandas son de medio punto. Por encima hay un piso con ventanas. El claustro procesional Reglar o de las Caras fue el claustro original de la construcción cisterciense del siglo XIII, aunque completamente rehecho entre los siglos XVI y XVIII. Este claustro también se llama de las Caras, por los medallones del piso superior que muestran rostros de distintos personajes, apóstoles, obispos, caballeros, etc. Como es lógico, este claustro está comunicado con las pocas dependencias que todavía se conservan del monasterio medieval, como la sala capitular, el refectorio y la cocina, de los que nos ocuparemos luego. Por último, el llamado claustro grande también se aborda en el siglo XVI y se remata en el XVIII. La sala capitular se abre al claustro procesional o reglar. Desde este claustro se accede a la sala por una estructura todavía románica y muy atrayente. El vano de la puerta se encuentra rodeado por un amplio conjunto de arquivoltas aboceladas de medio punto que caen sobre pilares rodeados por múltiples parejas de columnitas románicas. A ambos lados de la puerta se abren sendos ventanales de idéntica estructura. Es obvio que tan espectacular conjunto de columnas servirían para recoger los nervios de la bóveda de crucería, de las pandas del claustro, al modo hispano languedociano. Aquellas bóvedas de crucería fueron reemplazadas por las actuales renacentistas. Una vez dentro de la sala capitular, observamos el típico espacio ortogonal abovedado con 4 soportes constituidos por 8 columnas unidas, cuyos capiteles comunes rematan en cimación ochavado. Los nervios de las bóvedas, además de que en estas columnas se apoyan sobre columnas acodilladas, en las esquinas del cuadrado y en mensulones de los muros. La cocina es otra de las interesantes dependencias medievales que se conservan del monasterio tras su integración en la Orden del Císter. Es un espacio abovedado al estilo de una sala capitular, cuyos nervios son soportados
por 4 grandes pilares cilíndricos, a modo de columnas, cuyos cimacios son ochavados.